Buenas noticias respecto al futuro de Endrick y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a dar última hora del futuro de Endrick, futbolista ya archiconocido en el canal y dentro de lo que es rumores, fichajes del Real Madrid. Y bueno, hay una última hora desde Brasil que tiene que ver con que el propio futbolista ha negado una información de un periodista que le vinculaba con respecto al AC Milan y al Paris Saint-Germain. Ha negado de manera rotunda, mejor dicho, esta vinculación de que él hubiera visitado lo que son las instalaciones deportivas, tanto de AC Milan como del propio Paris Saint-Germain, que él está centrado en el Palmeiras y que por otra parte, tanto TFM, la agencia de representación, como sus padres, son los únicos que pueden hablar en su nombre, y no así el famoso representante o agente Wagner Ribeiro. O sea que, digamos, es interesante esta información, sobre todo, más que nada, porque podría haber dicho que no he tenido ningún tipo de vinculación con ningún club extranjero, incluido, por ejemplo, el Real Madrid. Lo podría haber mencionado perfectamente, pero se ha circunscrito y se ha focalizado en negar contacto alguno con Milan y con el Paris Saint-Germain. Esto a mí me parece una buena noticia y que sigue dentro del rumbo, el eje de trabajo de Juni Calafat, que lo lleva trabajando ya presuntamente desde hace tiempo este fichaje de futuro para el Real Madrid. Incluso a mí no me extrañaría que ya fuera algo muy encarrilado lo de Endrick, viendo que es el perfil de fichajes que puede acometer el Real Madrid, viendo la negativa del fichaje de Mbappé, la dificultad ya obviamente del fichaje de Erling Haaland, no solo ya a corto plazo, sino a medio, incluso largo plazo, porque yo veo muy difícil que Haaland salga del Manchester City. O sea que ahora quizás tenga mucho sentido y lógica apostar por uno de los grandes talentos jóvenes del fútbol sudamericano, como ya se hizo con Vinicius Junior, con Rodrigo Goes, y se puede hacer con Endrick, que eso sí, no podría llegar hasta 2024, hasta que cumpla los 18 años. Pero precisamente en el momento que pudiera llegar Endrick, sería en teoría el momento, quizás, leyendo un poco la situación futbolística de Benzema, donde Karim podría dejar a lo mejor el Real Madrid, y que todo tenga un sentido y que haya un punto de planificación importante respecto al Real Madrid, que obviamente Endrick no debería llegar como recambio natural y evidente como 9 titular del Real Madrid recién llegado de Palmeiras, pero probablemente en el club estén valorando este tipo de opción futura, porque es verdad que es un talento descomunal, una zurda tremenda, un disparo buenísimo, con muchísima clarividencia goleadora, con mucha calidad, es un jugador con gran capacidad de desborde dentro del puesto de delantero, es un jugador completísimo, como decimos, uno de los grandes talentos, no solo del fútbol sudamericano, sino probablemente a nivel mundial. Y como hemos dicho en este canal muchas veces, pues iremos actualizando cuál es la situación de Endrick, pero me encontré esta noticia hace varias horas, como todos los madridistas, y oye, quería dejar mi punto de vista, que creo que es positivo, porque en ningún caso menciona al Real Madrid. Se pone a hablar del Milan y del PSG, que es de los clubes que efectivamente se había hablado en esa noticia, pero de paso podía haber aprovechado el tuit para mencionar, pues, oye, que no tengo pensado a medio y a corto plazo ir con ningún club europeo, no he tenido negociaciones con ningún club de Europa. Podía haberlo dicho perfectamente y, detallo e insisto, se ha referido exclusivamente al Milan, al AC Milan y al Paris Saint-Germain, que a lo mejor, oye, simplemente ha querido negar esta noticia y que en realidad no tiene ningún tipo de contacto con el Real Madrid. Pero a mí me da la sensación de que sí que hay algo potable entre Endrick y el Real Madrid, que Juni Calafat lo está trabajando, que todas las noticias que han ido saliendo en los últimos 5 o 6 meses apuntan a esa línea, desde que tenía 15 años, y veremos cómo termina el futuro de este joven futbolista, que desde luego el Real Madrid parece estar trabajando de manera muy, pero que muy clara.